como hemos aquí insistido, hay que subrayar la importancia de la denuncia de hechos que presentó la joven Sofía, esta muchacha que decidió narrar lo que ya hace 5 años vivió con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y digo que hay que enfatizar el asunto porque no es fácil que una mujer decida hacer lo que Sofía está haciendo. No es nada fácil que una mujer decida contarle a la autoridad y presentar una denuncia y ponerse con su nombre y apellido ante el Ministerio Público, que debe resguardar su identidad en estos términos. Entonces yo vuelvo a decir que el caso de Sofía es de enorme importancia por su valentía y por su decisión, y qué bueno que hay un acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ella tenga el entorno necesario de confianza para que continúe con este proceso que decidió, y sobre todo, Jaime, para que este caso pudiera animar a otras mujeres que pudieran contribuir en la investigación. Como digo, es una cosa muy compleja y muy difícil. Cuento nuestra experiencia en este noticiero. Cuento que nosotros hemos recibido varias llamadas, varias comunicaciones de varias mujeres que nos han contado cosas que coinciden plenamente con lo que nosotros hemos presentado públicamente en nuestros trabajos especiales, pero que nos hemos obviamente también topado con la reticencia de ellas de hacerlo en público. Nos hemos topado con la reticencia de ellas, déjate tú de dar una entrevista, de presentar una denuncia. Solo menciono a grandes rasgos este breve resumen que amablemente nos hizo nuestro compañero Irving Huerta para dar cuenta precisamente de algunas de las llamadas que hemos recibido o mensajes. Esta primera emisión de Noticias MBS y el sitio de Aristegui Noticias, recibimos 13 denuncias. Hemos recibido más mensajes, pero hemos identificado 13 con mayor contenido que involucran el caso Gutiérrez de la Torre en esta historia. 12 de estas denuncias se hicieron vía internet y una más al correo de voz de MBS. Hay otras, pero no alcanzan a tener el suficiente contenido y fuerza como para que las ubiquemos en este universo de llamadas y de mensajes de mujeres a este noticiero después de haber difundido el reportaje especial. En estos testimonios que los comentamos de esta manera, no sabemos si corresponden o no a la realidad de quienes lo está diciendo, son solamente la recepción así de las personas que nos han llamado por parte del medio. No decimos que aquí hay víctimas o denunciantes formales porque no lo han hecho. No hay ninguna entrevista formal, digamos así, no hay una entrevista en donde la persona nos autorice sacar su nombre, su voz y su rostro. Pero digo en términos generales que de las 12 comunicaciones vía internet y una más al correo de voz de MBS, hay una narración de una violación o una presunta violación, hay otra narración de una entrevista directa con Gutiérrez de la Torre, hay 3 mujeres que dicen haber sido testigos de abusos, hay una mujer que es edecán que se negó a tener relaciones con Gutiérrez de la Torre, hay 3 más que dijeron conocer a las víctimas, hay 3 más que señalaron tener datos sobre el caso, hay una acusación en buzón de voz de que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre utilizaba el edificio del PRI en la delegación Magdalena Contreras para llevar a mujeres que le proporcionaran sexo servicio, que este tema también está en voz de otras mujeres. La identificación del edificio del PRI en la Magdalena Contreras también es una referencia que se hace precisamente por la propia Sofía, para hablar del caso de quien sí presentó una denuncia, no solamente lo de Puente de Alvarado, sino hay alusiones al edificio del PRI en Magdalena Contreras, en el caso de Sofía y su denuncia de hechos, y en el caso de esta acusación en el buzón de voz de MBS también se alude a que habrían ocurrido ahí asuntos relacionados con esta historia. En la descripción de los casos que se narran a un medio de comunicación de esta manera, se destacaría el modus operandi utilizado para el enganchamiento de decanes, y entonces pues están aquí, los tengo descritos en nuestro trabajo periodístico, los estamos aquí compilando, y nos hemos dado la tarea de contactarlas. En algunos casos sí hemos podido hablar con ellas, en otras o ya no contestan o nos dicen que con lo que dijeron es suficiente y se sienten intimidadas cuando el medio les llama y dicen yo ya no quiero, pero ya dije con el mensaje que les mandé.
Ese es el entorno de dificultad y es lo que quise subrayar para hablar de la comprensión del tema, de la sensibilidad frente al tema. Es facilísimo decir, nadie denuncia, nadie viene aquí, ¿dónde está la fila de mujeres que digan que Gutiérrez de la Torre las obligó a hacer tal cosa? Yo quiero compartir esto como parte del ejercicio periodístico y decirle al público y compartir con Jaime, todas estas llamadas, mensajes, etcétera, pueden o no traducirse en algo periodístico, que es lo que nos toca a nosotros. Cuando nosotros, si de todo esto logramos tener un testimonio consistente, un testimonio de alguien que decida darlo públicamente, aún resguardando su identidad, que lo podríamos hacer, pero de tal grado es la complejidad que hasta con la posibilidad de que sea con un grado de anonimato, nosotros verificando desde luego datos e identidad de quien lo dice, aún así hay una dificultad muy seria para la denuncia y para la presentación de hechos en un medio de comunicación, ya no se diga en una procuraduría, Jaime. Así es, Carmen. Mira, muchas reflexiones surgen en torno a tus comentarios y la primera es un tema muy general que todos sabemos y que me lo dijo Sofía recién llegando y sentándose a platicar con nosotros. Lo primero que me dijo es, ¿y yo por qué no denuncié antes? Buen punto. ¿No? Y no, porque parece sí, que se lo han reclamado. Y dijo, porque no le encontré sentido. Dice, yo vivo aquí, yo vivo en este país, conozco cómo pasan las cosas y sé que la denuncia no me iba a servir para nada. 5 años atrás. 5 años atrás. Teníamos que imaginar a Sofía sola, 5 años atrás, presentándose ante la Procuraduría. Ante la Procuraduría, ante algo que solo ella había visto, sabido y que pues no estaba en la escena pública. No estaba en la escena pública, exacto, y no tenía ella, pues ella sabía que no iba a pasar nadie. Y ese es un dato muy real porque sabemos, todos conocemos ese dato, que en México la impunidad, son datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso, está alrededor del 98%. ¿No? Entonces, más o menos, si tú sabes que lo más probable es que no pase nada, pues no te desanimas a denunciar. Por eso es muy importante exigir a las procuradurías que verdaderamente actúen y acompañar en este proceso. Esa es una primera reflexión. La segunda que yo haría en torno a este tema es el tema de la violencia sexual y por qué las víctimas de violencia sexual les cuesta mucho trabajo denunciar. En casos como este, por ejemplo, en el que algunas personas dicen, es que aceptó, consintió. Bueno, es un consentimiento bastante viciado, por decirlo menos. Pero la víctima puede tener un sentimiento de culpa. Y entonces, además, pues no quiere que su familia se entere que vivió esa situación o que su novio o sus amigos, su entorno, pues sepan lo que vivió porque pues es muy malo para su imagen personal y además si a eso le sumas que no va a haber ningún resultado, o sea que piensa que no va a pasar nada, pues eso desanima. En este caso todavía hay una tercera agravante para denunciar, que es que el agresor, en caso, obviamente todos estamos hablando en caso de que todo esto se compruebe, que el agresor es una autoridad, ¿no? Es una autoridad pública, es un funcionario, un servidor público con mucho poder, con mucho dinero y que da mucho miedo. Yo vi a esta joven, la vi con miedo. A Sofía. Pues la vi con mucho miedo. Pero a la vez con mucha valentía. Ella es una persona valiente. Pero se entiende. Pero pues cómo no, o sea, sí. Es una cosa de este tipo, una denuncia de esta claridad, pues sí da miedo. Y ella sí habló con su novio, habló con su familia, etcétera, y se animó. Y yo creo que es una persona a la que hay que reconocer. Yo pienso en lo personal, pero pienso que es una verdadera defensora de derechos humanos. Pues sí, a lo mejor no se lo planteó así en la vida, pero de facto está convirtiéndose o podría convertirse precisamente por su decisión de presentar la denuncia de hechos y lo que te contó a ti. Lo hace porque ella, al final de cuentas, le indigna que se ponga en duda lo que ella vivió. Le indigna que se ponga bajo sospecha el conjunto de informaciones que muestran, me parece que con bastante contundencia, un conjunto de responsabilidades que la Procuraduría tendrá que, en todo caso, pues confirmar
o no. Yo estoy convencida de que todo esto, desde luego, debería tener un proceso de sanción muy grave por tratarse de asuntos graves, pero estamos frente a alguien que efectivamente ha dicho esto no puede ser. Cuando su novio le cuenta, oye, pues este asunto, como parte de su conversación personal, él le cuenta que hay un caso Gutiérrez de la Torre y que a lo mejor ni es cierto, que quién sabe si ocurrió o no ocurrió. Ella dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Dice, Gutiérrez de la Torre. Y entonces en esa conversación personal, que ahora se sabe que existió, el novio pues está hablando de una noticia que es la que está en ese momento dominando o siendo relevante, y ella dice, ah, caray, pues si yo viví eso y todo eso es verdad. Y ella tiene una reacción muy importante. Ella se enoja porque se está poniendo en duda lo que ella sabe que es verdad. Sí, para ella algo tan evidente, se molesta. Se molesta y decide actuar. Y decide actuar y decide presentar esta denuncia de hechos, que es muy importante, y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que la tiene en sus manos y bajo su responsabilidad, tendrá que procesarla con todo el rigor y las características de cuidado frente a quien decide ir a presentar la denuncia. Por lo pronto, la chica ya no se presentó en la Procuraduría, precisamente porque inhibida. Se anunció que iba a ir. Y entonces ese es el tipo de cosas que uno dice, ¿cómo es que ocurrió tal cosa? ¿Cómo es que ocurrió que se supo que iba a ir tal día a la Procuraduría? Que es una aberración. Sí, ahí es donde te digo, Carmen, que para mí es mucho más claro todavía que además de ser una víctima potencial de un delito muy grave, siguiendo con que los hechos que no narra son ciertos, es claramente una víctima de violación de los derechos humanos por parte de la Procuraduría del Distrito Federal, si esto es así. Una falta de respeto a la víctima, una falta de entender lo que ella vivió, una falta de sigilo, de sigilo, de discreción ante una denuncia tan grave y con los riesgos que esto puede ocurrir. Nada de protección, porque te digo que le ofrecieron unos rondines ahí de que iban a pasar a dar la vuelta frente a un caso que por lo que ella dice, pues estamos hablando de grandes ligas del delito, ¿no? Entonces, grandes ligas del delito. Entonces, pues no puede ella con un rondín a afrontar eso, ¿no? Acabas de decir una frase muy importante, Jaime, para cerrar esta conversación, que te agradezco. A ver, tú dijiste, porque te salió del corazón, grandes ligas del delito. Uno no sabe en realidad de qué tamaño es el asunto. Lo que se ha podido mostrar, en este caso periodísticamente hablando, me parece un tramo de una probable realidad mucho mayor. Uno se tendría que preguntar, o uno se pregunta, ¿hacia dónde conduce la hebra Gutiérrez de la Torre? ¿Hacia dónde conduciría una investigación firme y realmente profunda de un asunto que ha podido prolongarse durante años? Si vemos, por tener referentes de información dura, que en 2003 el periódico Reforma publicó información relevante sobre el tema. Pongamos que ahí empezó la historia, no creo, pero digamos, pongamos que ahí empezó la historia. Luego tenemos un documento de la Junta de Conciliación y Arbitraje que deja registrado formalmente un litigio laboral de 3 muchachas que acudieron porque dijeron, nos corrieron y esto es injusto y además nos explotaban de esta manera. En esa averiguación, en esa cuestión laboral, se da un litigio de varios años. Ellas presentan su queja y su reclamo en la Junta en 2003 y pierden y luego ganan el amparo y el PRI les tiene que pagar por razones laborales. En esa narración que hacen las muchachas, narran asuntos que van confirmando estas conductas de Gutiérrez de la Torre y de la red que lo envuelve. Si eso ocurrió también en 2003 y hubo conocimiento de una parte del PRI, de su jurídico, que peleó, ganó, perdió y luego pagó, y su jurídico, quien haya llevado ese caso, leyó que Gutiérrez de la Torre era imputado de esa manera, pues uno dice, ah, caray, ¿y qué hace con esa información un partido político? En este caso no le importó, porque lo llegó a ser presidente del PRI en la capital de la República. Entonces estamos, Jaime, precisamente frente a una circunstancia en donde tú acabas de decir una frase muy importante: grandes ligas de la delincuencia. ¿Por qué te salió del corazón? Pues porque muchos lo pensamos, porque muchos pensamos que pudiera haber
una estrategia incluso de descarrilamiento del caso, inhibiendo a las víctimas, porque yo no me explico de otra manera el significado que tiene, por ejemplo, tratar de difamar y de enlodar a Tere Ulloa, que había dicho públicamente que tenía contacto con 3 víctimas, que estaba trabajando para ver si las podía acompañar y convencer de denunciar directamente los hechos. ¿Por qué y para qué se presentan 2 colaboradoras de Gutiérrez de la Torre públicamente y dicen, nos amenazó, nos trató de convencer con dinero, nos pintó nuestro coche, nos dijo puta, todo lo que se dijo con la intención de desprestigiar a la defensora de mujeres y abogada distinguidísima y de inhibir a las víctimas? Porque imagínate una víctima que diga, pues ¿quién será Tere Ulloa? O sea, Tere Ulloa es una mujer respetadísima, pero una víctima, ¿no? pero eso lo sabemos muchos, pero no necesariamente todo México y no muchachas necesariamente. En fin, hay una cosa muy inquietante, me parece, y yo creo que es un esfuerzo por descarrilar el caso, por desacreditar las informaciones, por poner en duda lo que se ha presentado periodísticamente, por cuestionar a quienes se acercan a las víctimas y las pretenden ayudar. ¿Quién no quiere que prospere el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Yo me pregunto, ahí lo dejo, y no eres tú quien lo va a contestar, Jaime, porque tu papel es de otra naturaleza. Pero sí digo que me llama la atención que tú mismo dijiste grandes ligas de la delincuencia. Sí, si esto es así. Es así. Si esto es así, no, efectivamente. Tengo que hacerlo condicional necesariamente. Y lo hacemos y lo debes hacer y estoy de acuerdo con ello, porque efectivamente es un proceso que debe terminar en que se esclarezca si todo este conjunto de informaciones efectivamente se ratifican en el ámbito del Ministerio Público. Mi opinión humildísima es que hay materia prima para ello, mi opinión humildísima, y veremos qué resuelve la Procuraduría. Pero sí creo que es también importante no ser ingenuos y preguntarnos como sociedad, ¿habrá o no intentos desde algún lugar de poder de que el caso Gutiérrez de la Torre mejor se descarrile? Porque ¿qué podría pasar si se hace una investigación que trascienda a lo que en este momento hemos podido mostrar, que es una manera de enganchar mujeres para ser edecanes que resultan ser otra cosa? ¿Y qué tal si es algo más que el suministro de servicios sexuales del señor Gutiérrez de la Torre? Esa es una pregunta legítima en estos momentos y que creo que compartimos muchos y que no te toca a ti contestar porque eres presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y estás para otra cosa en términos públicos en este momento, a menos que me quieras decir otra cosa. No en este momento sobre ese tema, pero sí te diría que de los elementos que se tienen, es obligatorio hacer una investigación mucho más profunda por parte de la Procuraduría, y yo sí quiero desde tus micrófonos que son tan escuchados en todo el país, en todos los territorios, quiero decirle primero a la Procuraduría del Distrito Federal que vamos a estar atentos a su actuación y que si incumple con sus obligaciones en materia de atención, vamos a señalarlo, porque nos corresponde por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas señalar a quienes violan esos derechos humanos. No sabemos si lo están haciendo, pero sí hay que decirles que estamos muy atentos. Y también a las procuradurías que aprendan a tratar a estas víctimas. No son cualquier tipo de víctimas, tienen un sufrimiento muy especial, tienen una especificidad, entonces se requieren unos protocolos muy específicos, cumplirlos muy bien y respetar claramente sus derechos, cosa que de acuerdo a la narración de ella en la Procuraduría del Distrito Federal han dejado hasta el momento mucho que desear. Pues